se dispara mucho más que el promedio de América Latina, incluidos nosotros. Cuando se frena mucho más. Vean ustedes la frenada de Perú, mucho más drástica, la frenada de Colombia menos drástica, en Chile también una frenada muy drástica, y México con un crecimiento ascendente por algo que voy a decir a continuación, que es el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, pero no mucho mejor que el de Colombia. Si nosotros nos detuviéramos allí, bueno, Brasil queda por fuera del lote, hay varias economías en la región que quedan por fuera del lote por distintos motivos, que son la argentina, la venezolana y la brasilera principalmente. La ecuatoriana está dentro del lote. ¿Lote de qué? Lote que sigue el dinamismo de la economía de América Latina. Esas otras tres que están fuera del lote, Brasil, Venezuela y Argentina, tienen problemas macroeconómicos serios que las están lastrando, que las están frenando. Dejo a Brasil de lado. Pero aquí llevémonos un mensaje. A todos nos ha dado duro esta desaceleración reciente debida a la caída principalmente de los precios de las materias primas internacionales, pero a Colombia le ha dado menos duro que al resto de la región, por ahora. ¿Por qué a Colombia le ha dado menos duro? En primer lugar, por dos motivos. En primer lugar, porque a nosotros el golpe de las materias primas se nos resume en golpe del precio del petróleo. El precio del petróleo cayó mucho más tarde que el precio de la soya o que el precio del cobre, por poner solo dos ejemplos que afectan a la región. A nosotros el golpe nos llegó más tarde. Pero segundo, porque para bien o para mal, nosotros hemos tenido la capacidad de tener una política contracíclica, así lo llamamos los economistas. ¿Qué es eso? Que cuando se me frena un motor, puedo acelerar parcialmente otro motor. ¿Cuál es el motor que empezamos a utilizar? Vean ustedes este plato de espaguetis, que no es otra cosa que los distintos sectores de la economía colombiana. Lo estamos midiendo trimestre tras trimestre. Cuando ustedes ven cómo se han ido comportando los sectores, esta línea gris, la más alta de todas, esta línea gris, bueno, allá no se alcanza a ver el láser, la más alta de todas es la construcción. Es decir, a medida que fue cayendo la minería, que es la línea azul clarita, esto se fue desacelerando, he tenido trimestres negativos, otra desaceleración, fue apareciendo otro motor hacia adelante que es la... Ustedes me ayudan con la pantalla que se me fue, que es la línea gris de la construcción. ¿Con este mismo? Listo. No, se me volvió a ir. Me voy a ir por acá. Ok. Estamos más atrás. Pero además se compactó la pantalla. ¿Si puedes hacer algo al respecto? Se angostó la pantalla. ¿Tú lo logras ampliar? ¿Anchar allá? Bueno, déjalo así. Vamos a ver si nos funciona. No, no se está moviendo. O lo puedo pasar manual también. Listo. Bueno, perdón. Nosotros tuvimos la capacidad de reemplazar el motor que nos venía jalonando, que es el motor de la minería, por el motor de la construcción. Ojo que en construcción hay dos componentes. Un componente es la obra pública, otro componente es la construcción de vivienda, que es principalmente privada, aunque subsidiada por recursos públicos. Esa capacidad de que la construcción saliera al rescate es lo que explica en gran medida el que nosotros tengamos este comportamiento que pintamos acá. Por supuesto, si uno pudiera mantener el motor de la construcción, ahí lo vuelvo a poner, eternamente, estaríamos hechos. Pero fíjense ustedes cómo empieza ya a debilitarse lentamente el motor de la construcción. ¿Qué es eso?
eso tiene nombre propio, eso se llama restricciones fiscales, eso se llama recorte del presupuesto nacional al comienzo de este año, eso se llama hueco de la renta petrolera desde finales del año pasado y comienzo de este año, y eso se llama futura reforma tributaria. Por lo tanto, nosotros somos una excepción en el vecindario temporalmente, porque nos golpeó más tarde la crisis de los precios internacionales y porque logramos usar un salvavidas, pero el salvavidas se está desinflando. Eso suena desastroso, pero lo retomo en un momento. Veamos, o por lo menos si no desastroso, negativo, pero lo retomo en un momento. Veamos entonces si lo que ha venido pasando con precios del petróleo, con crecimiento internacional y demás, nos afecta a nosotros en manera crítica este año, el entrante, si las cosas están mejorando, empeorando, si el precio del petróleo se recupera o no y si eso nos permite a nosotros avisorar cuando el flotador se nos está desinflando, avisorar ya la orilla más o menos cerca. Y quiero hablar en los próximos 10 minutos de qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en la Unión Europea, que nos toca indirectamente, pero de manera muy cercana por el tema de Grecia, que en estos días es primera plana de periódicos. ¿Qué pasa con China, que es relativamente estable, una desaceleración estable? ¿Qué pasa con el petróleo y cómo todo ese entorno abre una grieta en América Latina? Unas economías funcionan de una manera y otras de otra. Eso es lo que vamos a ver a continuación. En Estados Unidos, una noticia regular y una noticia buena. La noticia regular es que el crecimiento sigue siendo más o menos mediocre para los estándares de la economía más importante del mundo. La noticia buena es que es un crecimiento de bases sostenibles. ¿Qué quiero decir yo con eso? El pico más bajo, que no lo señalo para que no se me vaya a desconfigurar esto, el pico más bajo del crecimiento gringo en el año 2009 dio lugar a unas políticas de impulso público monumentales, políticas fiscales grandototas de gasto público y de subsidios y políticas monetarias. Si uno pudiera crecer a punta de políticas monetarias y políticas fiscales, todos seríamos millonarios. Eso es un recurso excepcional que solo se puede usar durante un tiempo. La buena noticia del crecimiento gringo reciente, de 2 años para acá, consiste en que ya es un crecimiento que no es dependiente de los estímulos fiscales, no es dependiente de los subsidios y está muchísimo más apoyado en el consumo privado, el gasto de las familias, el gasto de las empresas. No es una maravilla, pero por lo menos es un crecimiento que hasta el momento ha mostrado tener unas bases sólidas. Querríamos que fuera más dinámico, pero no es lamentable la situación. Con un elemento clave para efectos de los negocios en Colombia, y es cuándo van a subir tasas de interés, cuándo va a subir tasas de interés la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Si el crecimiento se dinamizara de manera mucho más vigorosa, ya estaríamos viendo aumentos de tasas de interés. De hecho, mucha gente creía que en el primer semestre de este año iba a haber aumentos de tasas de interés. Ahora ya estamos viendo que eso va a ser quizás a comienzos del año 2016. 6 o 8 meses a partir de ahora. ¿Y por qué es clave eso para nosotros? Porque tan pronto se empiece a subir la tasa de interés en Estados Unidos, empiezan a salir capitales de portafolio de Colombia, capitales de corto plazo y de todo el mundo buscando esos rendimientos en Estados Unidos y eso presiona más una devaluación en Colombia. Y vaya si ustedes lo sienten cotidianamente, el peso que tiene la devaluación o la revaluación en los negocios de ustedes. Eso en cuanto a Estados Unidos por el momento. En la Unión Europea, ¿qué pasa? En la Unión Europea no les voy a pedir que vean todo ese chorrero de cifras, pero sí que veamos la penúltima línea, la zona euro, es decir, lo que resume todas las economías de arriba. Y uno diría que si el año pasado la zona euro creció 0,9 y este año va a crecer 1,5, pues las noticias por allá son buenas. Yo diría, son apenas razonablemente buenas, es decir, por lo menos hay crecimiento, pero con un asterisco, y es el que se refiere a Grecia. Grecia, a final del año pasado, eligió un nuevo gobierno, con un nuevo primer ministro, con un
ministro de Hacienda desconcertante que llega en moto a las reuniones y tal. Nada contra las motos, pero quiero decir, salido de la nada para el mundo de los funcionarios europeos convencionales. Y Grecia está negociando en este momento condiciones para financiar sus grandes huecos, sobre todo el hueco externo, para financiar divisas, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Central Europeo y con sus propios colegas de la Unión Europea, de la zona euro. Una negociación muy compleja porque lo que le piden esos tres instituciones o esos tres interlocutores es usted tiene que mostrar mucha mayor austeridad de la que ha mostrado hasta el momento. Es el típico caso de un acreedor con un deudor. El acreedor le dice al deudor, listo, yo le doy más placito, le financio más, pero póngase las pilas, gaste menos, muéstreme que usted verdaderamente está haciendo un esfuerzo para poder pagarme a mí. Esa negociación es supremamente compleja porque en este caso el deudor está pasando aceite. La economía griega en los últimos 5 años se ha contraído 20%. Si nosotros sufrimos porque crecemos 3%, 2,9 o 3,4, imagínense lo que sería 5 años en que vemos que la economía se contrae en una quinta parte. Por eso triunfó, entre otras cosas, el actual gobierno griego y por eso hay muchos temores que si Grecia se sale con la suya, envalentona movimientos similares en España y en Italia, que son dos países en los que también hay mucho fervor y efervescencia por cuenta del alto desempleo, dificultades políticas, económicas y sociales. ¿Y eso por qué nos importa a nosotros? Porque la zona euro, como su nombre lo dice, está bajo el paraguas del euro. Todos tienen la misma moneda. Si alguno de ellos empieza a salirse, ¿cuántas veces no hemos oído, dejen que se vayan los griegos y que se agarren su propia moneda y que no frieguen más? Si se empieza a desgranar la mazorca de la zona euro, se genera una gran incertidumbre en el sistema financiero internacional. Imagínense ustedes la cantidad de inversionistas que están invertidos en euros en este momento y que si ven que se empieza a despelotar Grecia y a salir Grecia y después hay un triunfo de Podemos en España o un triunfo de no sé quién en Italia, se empiezan a alejar de la moneda del euro, lo cual empieza a desestabilizar el sistema financiero internacional, los capitales como en el año 2009. ¿Por qué nos importa eso? Porque este año tenemos el mayor déficit externo de mucho tiempo. Si nosotros no tuviéramos déficit externo ni miraríamos a Grecia. Pero teniendo ese hueco que tenemos externo, necesitando financiación este año, una perturbación del sistema financiero internacional nos puede llegar a afectar. ¿Cómo se resuelve esto? Miremos periódicos durante los próximos 5 días, que allí estamos en el momento crítico de la resolución de esta situación. China, el otro caso del que quiero hablar, se resume muy fácilmente. Panel izquierdo o gráfico de la izquierda es el crecimiento de la China. La mala noticia es que la China ya no crece a las tasas del 14% que venía creciendo tiempo atrás, sino que va a crecer alrededor del 7 y pico por ciento en el año 2015, quizás 7, quizás un poquito por debajo. Pero la buena noticia es que esto no es un comportamiento malo para la economía que ya es la mayor economía del mundo en términos de volumen y valor de su producción. Supera este año a la de Estados Unidos como la mayor economía del mundo. La mayor economía creciendo al 6,5% es un motor en todo caso respetable y sobre todo con una cosa importante, con estabilidad macroeconómica. Hasta allí, ¿por qué digo estabilidad macroeconómica? Vean ustedes en lo que va la inflación, bastante controlada, sin mayores problemas. Cuando una economía crece excesivamente, más allá de sus capacidades, al 14% empieza a presionar inflación, es natural que se le baje el fuego para que la olla a presión no se estalle. Y entramos a hablar de petróleo. Resumiendo, Estados Unidos podría ser mejor, pero las noticias son más o menos buenas en términos de estabilidad del crecimiento. La gran pregunta es la tasa de interés. Europa podría ser mejor, pero va creciendo cada vez más. La gran pregunta es qué pasará con Grecia. China no tiene mayores preguntas, es una desaceleración natural que no querríamos que fuera así, pero que es así y así se puede sostener en términos de crecimiento. ¿Y petróleo qué? La pequeña historia del petróleo, ustedes me perdonarán hacer un poquito de memoria básica, consiste
esa pequeña historia del petróleo en que hasta junio del año pasado tuvimos un petróleo Brent que estaba alrededor de, bueno, el WTI o el Brent alrededor de 100, 105 dólares el barril. ¿Como resultado de qué? De que durante todo este siglo hubo un gran crecimiento mundial, aumenta y aumenta y aumenta demanda por petróleo, y hubo unas acciones de la OPEP, el mayor cartel del mundo, que abarca a los países que producen el 40% del petróleo mundial, una reacción de la OPEP que reacciona como cualquier cartel, y es tratando de mantener altos los precios, porque como controlan buena parte de la producción pueden mantener altos los precios, para mantener sus beneficios. Una demanda en expansión y unos productores que en un 40% lograban mantener altos los precios. Pero cuando uno mantiene altos los precios, y eso supongo que lo saben ustedes, lo que atrae es competidores. Y lo que atrae es gente que empiece a meterse en ese negocio tan bueno. En este caso, ¿quién se metió en ese negocio tan bueno? Todos los inversionistas que en Estados Unidos desarrollaron los recursos no convencionales. El shale gas, el shale oil, los esquistos, distintos nombres de un mismo fenómeno que es poder sacar más petróleo de las capas subterráneas con distintas tecnologías, tecnologías más costosas, es cierto, pero que con precios de 100, 105 dólares el barril eran rentables. De repente, o no tan de repente, en un transcurso de 5 años, fue tan próspera la industria de recursos alternativos en Estados Unidos que Estados Unidos pasó de importar 2/3 partes de su consumo, un inmenso comprador mundial, el cliente que todos querríamos, compra 2/3 partes de su consumo, la economía más grande del mundo, a importar solamente 1/3 parte de su consumo. Es decir, de la noche a la mañana, en 5 años, Estados Unidos empezó a autoabastecerse de manera muy significativa por cuenta de esos recursos alternativos. Y el año pasado los árabes dijeron, hey, ¿qué es este cuento tan chimbo que tenemos nosotros? Nosotros ayudando a mantener precios altos para que los gringos desarrollen su propia industria con unos costos mucho más altos que los míos, que dejen de comprarme a mí y felices se vuelvan, se autoabastezcan, yo no le jalo más a esto. Y los árabes promovieron dentro de la OPEP el dejar que se escurran los precios. Aquí tenemos la escurrida de los precios cayeron en un 50%, un poquito más, en un 60% entre junio del año pasado y diciembre del año pasado. No me voy a detener, esa era como la parte más detallada de la historia para entender la lógica del asunto. Lógica en la que hay unos árabes que dicen yo tengo los recursos más eficientes del mundo, por lo tanto puedo aguantar precios muy bajitos. Qué bueno sería tener precios altos para tener mayores ingresos, pero si eso hace que otros menos eficientes que yo empiecen a dejar de comprarme a mí porque logran producir, pues mamola, les bajo los precios. La gran pregunta es, ¿dónde dejan de ser rentables y viables los recursos de Estados Unidos? ¿Será que dejan de ser aquí en 80 dólares, en 70, en 60, en 57? El gráfico que vamos a ver a continuación es un gráfico que resume las condiciones de los proyectos de recursos alternativos de Estados Unidos más importantes a finales del año pasado. ¿Qué es lo que acabo de decir? Todas las rayitas que ustedes ven ahí son los principales proyectos de recursos no alternativos de Estados Unidos. ¿Qué tiene en ese gráfico? Tiene unas líneas, unas rayitas oscuras que muestran el nivel de reservas de cada proyecto. Por ejemplo, este proyecto es grandísimo, este que se llama no sé qué, lo que sea, pues hombre, es que chicken no sé qué, no, Cake Elring Coffee, ya todos lo ubicamos. Estos tienen reservas muy, muy bajitas. Y las líneas azules son el precio de equilibrio de cada uno de esos proyectos. Por encima, si el precio está por encima de ese precio de equilibrio, son rentables. Si el precio está por debajo de ese precio de equilibrio, empiezan a dejar de ser rentables. No quiere decir que se cierren inmediatamente. Quiere decir que se mantienen, porque ya invertí una plata yo allí, más perdería si cerrara inmediatamente, pero no lo vuelvo a desarrollar o no abro uno similar en el futuro. La línea roja, ¿qué es? El promedio ponderado de precios de equilibrio ponderado por reservas y da 74 dólares. Es decir, me devuelvo uno
que por aquí, cuando el precio en su gran caída iba por acá, empezó a quebrar proyectos, el promedio de los proyectos alternativos de Estados Unidos. Por lo tanto, si lo que los árabes quieren es sacar gringos del mercado, pues esta caída vertiginosa debería sacar muchos gringos del mercado. Pero hago énfasis en que esto es final del año pasado. ¿Por qué? Porque todos aquellos de ustedes que en su diversificación de actividad productiva tengan algo que ver con la industria petrolera, saben que toda la cadena del petróleo se ha ido contrayendo, que le renegociaron el contrato a fulanito que era contratista, que le bajaron el sueldo a menganito, que prescindieron de Perencejo, que ya hay menos outsourcing por todos lados, todos bajaron costos. Por lo tanto, es muy probable que este 74 esté por debajo. El Economist recientemente, hace 10 días, calculó el precio de equilibrio entre 60 y 70, el precio de equilibrio de Estados Unidos. Es decir, que es todavía un rango amplio, pero que si nos devolvemos, nos daría para pensar que por aquí sale toda esa cantidad de advenedizos que se metieron en el negocio. No sé si sea 60 o 70, sí sé que están saliendo muchos. Y sí sé que por simple lógica de oferta y demanda y por simple capacidad de los árabes de imponerse sobre Venezuela, por ejemplo, Venezuela que necesita urgentemente recursos, no me importan los gringos, o sí me importan, que me sigan comprando, se sobrepone a Venezuela, se impone sobre Venezuela, perdón, y logra que por simple ley de oferta y demanda esto se empiece a regular. Cuando llegamos a la salida de una cantidad de productores, el precio empieza a subir, y es lo que estamos atestiguando hoy en día. La gente dice, no, pues es que nos vamos a quedar aquí, esto no va a subir más. Pues va a depender esencialmente de dos cosas. Si los gringos logran desarrollar proyectos alternativos mucho más eficientes que los que desarrollaron hasta hoy, cosa que no sucede de la noche a la mañana, pero que sí puede irse dando. Y número dos, de cómo reacciona Arabia Saudita y su capacidad de mover a la OPEP alrededor de eso. Son los dos grandes determinantes. ¿Por qué es clave para nosotros? Pues porque una inmensa cantidad de nuestros recursos externos y un 20% de nuestros recursos públicos vienen del petróleo y eso es en gran medida lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí está sintiéndose en Estados Unidos el totazo de la caída de los precios? Por supuesto que sí. Las principales empresas de Estados Unidos han anunciado que reducen su capital para nuevas inversiones, su CAPEX, que caería a niveles del 2010, más o menos. El número de plataformas de perforación en los últimos 7 meses, que coincide con la gran caída de los precios del petróleo, se ha reducido en casi 60%. Es decir, una gran cantidad de actividad ha salido del negocio. Y las solicitudes de permisos de exploración que miran hacia adelante, no hacia atrás, han sufrido una reducción de 50% en los últimos 7 meses. Es decir, no son solo las rayitas azules y las barritas grises, sino los números de lo que está pasando con el negocio en Estados Unidos, lo que muestra que el ajuste sí viene por ahí. Por lo tanto, si nosotros queremos ver si la economía colombiana pasa el río, primero los rápidos del déficit externo y después las grandes dificultades del déficit fiscal, tenemos que ver que quizás esta luz al final del túnel, a ver dónde está mi precio del petróleo, esta luz al final del túnel, 2017 con 67 o 70 dólares promedio el barril, vaya a ser algo que nos permita enderezar las cuentas externas y fiscales y por lo tanto respirar mucho más tranquilos. Por eso me detuve tanto allí en el petróleo. Pero como Rodrigo Arcila me invitó a hablar un poco de economía internacional, quiero mencionar cómo les va a otros vecinos de la región con el mismo tema de la caída o la subida del precio del petróleo. Les pido el favor de concentrarse en el gráfico de la izquierda. ¿Qué son las bolitas anaranjadas? Es el impacto que tiene una caída de los precios de los commodities, petróleo, carbón, soya, cobre, etcétera, etcétera, sobre distintas economías de la región. ¿Qué economías tenemos allí? Probablemente algunos de atrás no logren leer, por eso voy a leer, probablemente algunos de adelante tampoco logren leer, por eso voy a leer. La primera de la izquierda, países centroamericanos. Es decir, Centroamérica tiene un impacto neto positivo de toda esta situación. Obvio, Centroamérica es principalmente importador de hidrocarburos y de productos energéticos.
Por lo tanto, todo lo que a nosotros nos parece un desastre, para Centroamérica es una gran ventaja. Siguiente bolita anaranjada, las islas del Caribe que se dedican al turismo tienen un impacto positivo. Siguiente, países del Caribe que se dedican a los commodities, naturalmente si se dedican a los commodities tienen un impacto negativo. Y la siguiente y la más bajita del primer lote, Suramérica. Suramérica es el gran perdedor, Centroamérica el gran ganador. Y en Suramérica, no les voy a leer todo el chorrero, pero ustedes ven que hay efectos muy, muy diversos. Desde Venezuela, con el peor totazo de todos, ahorita más tarde le dedicamos 30 segundos a Venezuela, y al otro extremo, países como Uruguay o Paraguay, o incluso México, que va más o menos bien. Y uno dice, pero ¿cómo así que México va bien? Si México acaba de hacer una reforma energética que nos abrió la competencia a nosotros y nos va a empezar a hacer unos grandes problemas, pues sí, pero México tiene más de 90% de sus exportaciones en manufacturas y los dedica al mercado gringo, que como ya vimos hace un rato, está creciendo, no espectacularmente, pero sí sólidamente. Y remato con esta sección, con estas cifras de lo que pasa en la región, dicho lo anterior. ¿Qué es esto? Primero, ¿qué colores? ¿Qué es cada color? 2013 el gris, 2014 el negro, 2015 el verde, 2016 el amarillo. Primer grupo de arriba, LAC, son países latinoamericanos en general. ¿Qué se desagregan? Bueno, ¿y qué hay ahí en ese primer grupo? Que efectivamente 2015 es el peor año, 2016 ya empieza a enderezarse esto, venimos cayendo, caemos al peor año que sería este y empezaríamos a enderezarnos. ¿Por la divina providencia? No, sino por el tema petrolero que acabo de explicar y ojalá por unas buenas políticas públicas. Pero como suele suceder, el bosque no deja ver los árboles y el bosque de América Latina se desagrega en los subbosquecitos que vienen más abajo. Dentro de América Latina es muy distinto el comportamiento de LA6, ¿qué es LA6? México, unas economías que nos parecemos mucho, México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y me falta una que es Costa Rica. Somos economías de más o menos el mismo modelo económico, más o menos la misma posición ideológica, más o menos la misma actitud hacia los capitales internacionales y nosotros tenemos la misma caída en el año 2015 y recuperación en el 2016, pero fíjense que el grupito de abajo le va divinamente. ¿Qué es el grupito de abajo? Centroamérica y República Dominicana. CADR es Centroamérica y República Dominicana. Entonces ya América Latina se abrió en dos. O en tres, si quieren, porque el grupo de abajo, otros exportadores de commodities, tiene a Argentina, a Venezuela y a Brasil, principalmente. Y ahí que entre el diablo y escoja desde el punto de vista económico, porque los problemas son muy, muy complicados, como bien lo está viviendo Dilma, como bien lo está viviendo Maduro, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa en el entorno local? Hemos visto lo internacional, nuestra última parte van a ser las proyecciones. ¿Y de qué hablo cuando hablo de un reto fiscal y un reto externo? Eso va a ser lo último. Pero quiero que veamos un poco el pulso de qué está pasando hoy en día con la actividad económica doméstica. Porque uno dice, bueno, los titulares son malos, los editoriales son malos, pero ¿qué está pasando exactamente con inversionistas, constructores y demás? Entonces, vamos a ver. Primera encuesta de Fedesarrollo. Varias de estas son de Fedesarrollo, pero pues quiero decir cuál es la fuente. Es la del comercio. ¿Por qué es clave el comercio? Porque eso muestra los ímpetus de gasto de todos nosotros. Y nosotros los consumidores somos 2/3 partes del gasto de la economía. En una economía gasta el gobierno, gastan los inversionistas, gasta el resto del mundo cuando nos compra productos y gastamos los consumidores. En Colombia los consumidores somos 2/3 partes del gasto. Si nos deprimimos, nos llevó el diablo. Si somos eufóricos como en la época del Mundial de Fútbol o quizás este mes con la Copa América, y no es un mal chiste, pues es un chiste, pero no sé qué tan malo, porque ustedes ven las encuestas y ven los niveles de gasto y eso va muy atado al ánimo de la gente.
si nos volvemos muy entusiastas, de pronto la cosa se endereza durante un mes o 2 meses. ¿Qué pasa con el consumo? Quiero llamar la atención de ustedes sobre la línea verde, que casi no se ve en esta proyección, es el resultado del índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo. ¿Qué es la línea roja? El comercio según el DANE. Es decir, la línea verde es un anticipador de la línea roja. Y vean que la línea verde pues ha venido descendiendo. Número 1. Vean la caída. Zoom. Número 2, en todo caso está a un nivel bastante alto todavía. Es decir, estar a niveles del 18 es estar históricamente en los últimos 5 años por encima del mínimo. Número 3, y insisto, no lo tomen tan chiste, si Colombia avanza a semifinales de la Copa América, esto se levanta. Ténganlo por seguro. Vean las encuestas Gallup, así somos nosotros. Las encuestas Gallup en la época del Mundial se volteó todo a favor y después, ¡boom!, volvió otra vez. Y los índices de confianza suelen suceder, pues vean, 2014, junio del 2014, el punto más alto de confianza del consumidor estábamos nosotros en la Copa Mundo, como para no ir más lejos. Eso en cuanto al comercio. El cemento, ¿por qué es clave el cemento? Porque es el indicador anticipado del flotador que ha tenido la economía colombiana. Decíamos hace un rato, se nos desinfló el petróleo y logramos poner el flotador de la construcción, pero cada vez menos por restricciones fiscales. Los despachos de cemento lo confirman. Vean los despachos de cemento número 1, pues qué buenos, son positivos, 4,7. Número 2, en todo caso esto viene descendiendo y descendiendo. Es decir, si la economía crece efectivamente 3,5 este año, ya la construcción no estaría creciendo al doble que la economía, que es lo que sucedía hace 6 meses, sino que ya se estaría cerrando la brecha, por lo tanto el flotador empezaría a desinflarse. ¿Por qué pongo tanto condicional? Porque ustedes ven que en todo caso la serie es un poco errática, sube y baja, pero esta caída no es rara comparada con lo que va sucediendo con la economía. Siguiente indicador, industria. Malas noticias, desafortunadamente. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la línea azul, que es el índice de confianza de Fedesarrollo. La línea verde es la producción industrial según el DANE. Es decir, la línea azul sirve de indicador adelantado de lo que es la línea verde. Tuvimos un momento de ilusión, que fue el mes pasado y el mes antepasado, cuando ustedes ven que se levantó el entusiasmo de los industriales. Pero fue bastante empecinado y bastante persistente la caída de la producción industrial y ya el entusiasmo de los industriales está cayendo. ¿Quiere eso decir que la industria no va a tener un buen año este año? Voy a volver en un momento sobre eso, pero les anticipo que no. Va a tener un año mediocre, pero con crecimiento positivo. Gracias en gran medida ¿a qué? A la tasa de cambio. Ustedes, muchos de ustedes juegan en 2 lugares a la vez porque importan y producen acá y demás, pero la gente que solamente produce en Colombia ha sentido en lo corrido de este año que los competidores que importan han tenido que o subir precios o sacar productos sencillamente del mercado por cuenta de la devaluación. Entonces la industria ahí debería tener un rebote, pero no me quiero adelantar a lo que viene más adelante. Y el consumidor, que es donde yo más preocupado estoy y donde concentro lo subjetivo de lo objetivo. El consumidor, insisto, es 2/3 partes del gasto de Colombia, por lo tanto es capaz de llevarse todo al diablo o de subirlo todo. Y vean la caída tan drástica que ha tenido la opinión y la percepción del consumidor entre marzo y abril. Estos son los últimos datos con caída muy seria. Y ojo que estos son promedios trimestrales. Esto que ustedes ven, PM3, quiere decir promedio móvil trimestral. ¿Qué es eso? La mitad de este salón lo sabe, la otra mitad lo ignora. Pero es sencillamente que yo limpio un poquito la serie para que no me quede tan móvil y voy promediando 3 meses, pum, un dato, 3 meses, un dato, y eso la suaviza un poco. En una serie suavizada de esa manera, una caída de este nivel es tenaz, es una caída muy seria. ¿Con qué se asocia? Quizás con la ruptura al cese al fuego unilateral de las FARC, quizás con el ataque infame en el Cauca, quizás
con las noticias crecientes de que habrá reforma tributaria, quizás con todo eso. Pero lo cierto es que los consumidores andamos, vean, acercándonos peligrosamente al nivel cero. ¿Qué es el nivel cero? Que más gente es pesimista que optimista. Todavía hay más optimistas que pesimistas en estos balances. Me voy a saltar un poco noticias que son más o menos buenas. El desempleo venía bajando y bajando y bajando. Ya la última observación es mayor que la del año anterior. O sea, el mercado laboral que había aguantado bien la desaceleración de la economía ya está empezando a reflejar la desaceleración de la economía. Una noticia que es mejor que esta es que la inflación que se venía saliendo de madre, vean ustedes cuál es la madre en este caso, es el rango meta del Banco de la República, entre 2 y 4%, ahí está pintado. La inflación se salió de madre, quiere decir la línea azul clarita se salió. Y eso querría decir que el banco tendría que frenar la economía por cuenta de alza de tasas de interés, suponiendo que el aumento de la inflación fuera resultado de que estábamos gastando muchísimo. Pero para todo el mundo es obvio a estas alturas de la presentación que no estamos gastando muchísimo. Por el contrario, la economía se está desacelerando. Y el banco se quedó quieto diciendo, ¿qué es lo que está aumentando los precios? El índice de precios. Respuesta está aquí. Uno descompone el índice de precios y ve que lo que se fue para arriba en un par de meses fue la línea verde, que es el índice de los alimentos, es decir, un problema de oferta. Ustedes me perdonarán con su diversificación de negocios, pero un problema de arroz y un problema de papa, esencialmente. Problemas meteorológicos, problemas de competencia, problemas de proteccionismo, lo que ustedes quieran, problema de arroz y problema de papa. Y ese problema ya se empezó a corregir, empezó a reducir el precio de los alimentos y vean que todos los demás componentes de la inflación están dentro del rango de 2 y 4. Es decir, el Banco de la República muy probablemente se quede quieto con tasas de interés de aquí a final de año. Es decir, no tendría sentido que el banco empezara a frenar. Ahí está la tasa de interés del banco. Últimas ideas. Primero los números, que es como lo más tonto de todo. Se los anticipo, es 3,5% de crecimiento este año, lo mantenemos en Fedesarrollo, algunos se han ido más abajo. Y por cada décima que baja algún analista se arma un zafarrancho. Creemos que el 3,5% es lograble, con una descomposición sectorial que ustedes ya van a ver, pero mucho más interesante que eso, la naturaleza de los dos grandes retos. Aquí está el 3,5%, ¿qué hay encima de la línea? El crecimiento del PIB, el año pasado 4,6%, este año 3,5% en nuestra proyección, con unas obras civiles, las estoy marcando aquí, desacelerándose. Este fue el salvavidas y vean que el salvavidas se está empezando a desinflar y que cada vez que se hable de que no hay plata y el ministro salga y diga no hay plata para esto, no hay plata para lo otro, estamos hablando de freno del salvavidas esencialmente. Construcción de edificaciones frenándose también. ¿Qué más destaco yo aquí? Un crecimiento agropecuario por cuenta de una cosecha récord de café básicamente y una minería recuperándose sencillamente porque la base con la que se compara el año pasado es muy mala. Pero lo central es que el salvavidas se empieza a desinflar. Aquí está el salvavidas desinflándose, pero no me detengo en eso. Y me voy a pasar esta parte de los sectores. Solo quiero destacarles algo. A ver, paro en la industria. Nuestro pronóstico para crecimiento industrial es de 2,3 este año. No vamos a discutir por décimas a estas horas de la tarde. Lo que vamos a decir es que es un crecimiento positivo. Pero ¿cómo si acabamos de ver una gráfica que muestra que la industria viene cayendo? Pero los efectos de la devaluación se sienten cada vez más. Como algunos de ustedes quizás quieran consultar un poco más esta presentación, conviene decir que como el bosque no deja ver los árboles, vamos a entrar un momentico en los árboles. Porque no todos los sectores industriales son igualmente importadores, ni todos son igualmente exportadores. Es decir, a todos no les pega por igual una devaluación en este momento. Entonces vean ustedes, en primer lugar, la tasa que hay a la izquierda, todos los subsectores industriales. En verdecito está los que
el crecimiento hacia la derecha y el decrecimiento de los sectores el año pasado, arriba los que mejor les fue, abajo los que peor les fue, pero me interesa que veamos las líneas amarillas. Los que están más hacia la derecha en las líneas amarillas o anaranjadas son los que más penetración de importaciones han tenido en los últimos 5 años. Es decir, los que más se están beneficiando ahora de la tasa de cambio y su efecto para reganar mercado nacional. Penetración de importaciones. Siguiente gráfico, exactamente el mismo ejercicio, pero con vocación exportadora. Es decir, las líneas grises más largas hacia la derecha muestran los sectores más exportadores, las líneas grises más cortas, los sectores menos exportadores. Aquí está la radiografía que muestra que este año sería el peor crecimiento del PIB, 2015 3,5%, 2016 3,7%, y de 2017 en adelante, tranquilos, sí superamos los dos retos. Y con esto termino la presentación. Primer reto, ya vimos el precio, esto se pasa, ya vimos el precio del petróleo, ahí, ya vimos lo que va a pasar con el precio del petróleo, ya vimos, no hemos visto lo que preveemos que pase con la producción de petróleo. Esto mucha gente no lo tiene en mente, pero la producción de petróleo va a bajar el año entrante, el subsiguiente. Allí viene la gran nota de pie de página de la reforma energética de México, que nos está quitando cantidad de recursos para exploración y explotación en Colombia. Pero me voy a este gráfico que es el más delicado. Esta es la balanza de cuenta corriente de Colombia. ¿Qué es la balanza de cuenta corriente? Es lo que le vendemos al mundo menos lo que le compramos al mundo, como en cualquier casa o en cualquier empresa. Lo que vendemos menos lo que compramos. Un déficit nos deja un hueco, un superávit nos deja unos recursos disponibles. El déficit de Colombia, en términos externos, de lo que le vendemos al mundo menos lo que le compramos, este año es récord absoluto, es más del 6% del PIB. Esto es el doble del déficit, por ejemplo, que tiene Ecuador en este momento, es mayor al déficit que tiene Venezuela. Lo que pasa es que no somos Venezuela y no somos Ecuador, pero sobre todo no somos Venezuela, entonces nos prestan y todavía sigue llegando inversión extranjera y todavía podemos financiarnos. Pero se despelota la zona euro y se dificultan las condiciones de crédito acá y esto nos golpea severamente. Vean que a partir del 2016 se empieza a corregir. ¿Por qué? Porque la devaluación está incentivando exportaciones, desincentivando importaciones, está haciendo su parte de corrección. Pero este es el año crítico desde la perspectiva de déficit externo. ¿Y de déficit fiscal qué? Vámonos a la definitiva, la reforma tributaria. Nuestras cuentas hasta hace 2 semanas en Fedesarrollo daban un faltante sin el posconflicto todavía, del que vamos a hablar en un momento, un faltante superior, ligeramente superior al 1% del PIB. ¿Qué tanto es eso? La última reforma tributaria significó 1,5% del PIB. Por lo tanto, que a los 12 meses o a los 16 meses haya un faltante de 1% del PIB es casi una reforma tributaria nueva. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno según nuestras cuentas hasta hace 2 semanas. ¿Qué pasó la semana pasada? Que la comisión de expertos que convocó el gobierno para ir emitiendo unas recomendaciones a lo largo de este año sobre la cuestión fiscal, dice que el faltante no es de un poquito más de 1% del PIB, sino de casi 2% del PIB. Es decir, estamos hablando de más de una reforma tributaria, repetir la última reforma tributaria y llevarla un poquito más allá. Eso es lo que debería pasar el año entrante. Punto y aparte. ¿Cómo se hace eso? Afortunadamente ninguno de nosotros está en la comisión de expertos porque estaríamos en serias dificultades. ¿Que aumentando el IVA? Sí, seguramente va a tocar aumentar el IVA 2 puntos, de 16% a 18%. Pero 2 puntos del IVA no dan ni la tercera parte de lo que se necesita. Dan la tercera, bueno, eso ya es algo, pero toca ver de dónde más. Que la evasión y no sé cuántas más cosas, pues si Juan Ricardo Ortega no lo logró, ojalá Santiago Rojas lo logre, pero eso no se logra tampoco en 6 meses. Que el convenio de, no sé si ustedes estaban dormidos ese día o no, de
Colombia y Estados Unidos hace 15 días anunciaron que cada país le va a pasar al otro la información de quién tiene plata en cada uno de sus países. Efectivo este año, se empieza a pasar información. Y el gobierno colombiano va a cobrar una tasa prohibitiva sobre la diferencia entre lo que todos nosotros declaramos en patrimonio y lo que termina diciendo los gringos que tenemos allá. Pero bueno, pues no sé, aquí estamos en Cartagena de fiesta y tal. Bueno, todo eso sigue dejando un hueco serio desde el punto de vista fiscal. Lo cierto es que esa reforma que se va a tener que presentar al Congreso el año entrante, porque las cuentas así lo exigen, va a ser dificilísima de pasar en el Congreso, porque de aquí al año entrante lo que vamos a tener es, no sé ustedes qué dirán y José Manuel qué nos va a decir ahora, pero lo que van a tener ustedes es unos acuerdos de paz cada vez más maduros, o cada vez más desarrollados, para no... sí, porque unos acuerdos de paz cada vez más cerca de un final. Final en el que seguramente las FARC no van a querer una pena de ninguna índole, pero quizás a lo sumo una pena simbólica que más de la mitad de los colombianos no aceptamos y pena simbólica que la Corte Penal Internacional no acepta. O sea, vamos a estar en las mismas, pero más intensificado. Y más intensificado, ¿por qué? Porque el tiempo corre y se va Barack Obama y se va Juan Manuel Santos. Y sin Barack Obama y Juan Manuel Santos, las FARC que se olviden de tener un acuerdo de paz. Entre otras cosas porque se va Barack Obama y vuelven los republicanos. Y los republicanos extraditan porque extraditan a los cabecillas de las FARC. Entonces el tiempo va a ir corriendo, el año entrante no va a ser de tomadera de pelo, vamos a llegar a una situación límite en la que todos vamos a estar exasperados por la insistencia de las FARC en que no haya justicia, y en ese contexto se va a tratar de pasar una reforma tributaria en un Congreso que va a estar totalmente dividido y totalmente ardido alrededor del proceso de paz. ¿Qué pasa a partir de ahí? Con ustedes, José Manuel Restrepo. Muchas gracias.